A ver, ¿por qué decimos que Uruguay tiene esa obligación? Primero que Uruguay es uno de los mejores equipos sudamericanos, sin duda alguna, y del continente también. ¿Por qué no hablar del mundo? Claro está. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal, una vez más, y como ustedes ya saben, haciendo la previa de lo que va a ser el Sudamericano Sub-20 rumbo al Mundial de Indonesia 2023 y a los Panamericanos de Chile. Sí, vamos a estar hablando hoy de la selección charrúa, de la selección celeste, de la selección de Uruguay, altamente importante en estos sudamericanos, siempre protagonista, sí, siempre dando los mejores contenidos porque tiene una gran cantera, grandes juveniles, siempre tuvo un gran fútbol Uruguay y claramente que estamos aquí para poder seguirlo. Obviamente hablar de la lista, de lo que sucede, de cuáles son los puntos altos, todo de la celeste, todo de la garra charrúa y obviamente que ustedes también lo complementen. Primero los que no lo estén, suscribiéndose acá abajo. Dale vos, dale por favor, te lo pido. Vamos a estar acá siguiendo Uruguay en el Sudamericano Sub-20, vos tenés que estar suscrito, activás también la campanita y ahora sí, dicho todo esto, vayamos a hablar de Uruguay, vayamos a hablar de la celeste y de lo que le depara el Sudamericano Sub-20 2023 en Colombia. Bien, para arrancar necesitamos saber, o por lo menos ustedes, quien no lo sepa, quien no está al tanto, Uruguay está en el grupo B de esta fase inicial del Sudamericano Sub-20. Comparte, sí, grupo con Ecuador, comparte grupo con Bolivia, comparte grupo con Venezuela y también comparte grupo con Chile. Son los invitados en este caso para el sudamericano y quienes comparten grupo con la selección uruguaya, quienes comparten grupo con esta selección que veremos qué pasa, siempre está obligada a bastante porque tiene muchos títulos a nivel sudamericano y que claramente siempre tiene buena cantera, siempre tiene buenos jugadores para exponer, siempre exporta muy buenos jugadores al mundo y aquí obviamente que vamos a estar hablando de ello y de la lista que pretende Broly, el técnico uruguayo, para esta selección y para poder llegar al hexagonal final, que sería la segunda parte de este sudamericano y claramente ubicándose en una plaza para el Mundial del 2023 de este mismo año a Indonesia y también para los Panamericanos de Chile. Bien, pasemos a hablar de la lista, pasemos a hablar de los convocados por Broly para este sudamericano de Uruguay. ¿Quiénes van a ser los representantes de la banda oriental y quiénes van a estar tratando de clasificar a este mundial, de volver a poner con presión? Porque claramente es una selección que tiene mucho para dar, la selección uruguaya. Hablamos de Rodríguez, Machado, Arbillo, Rodríguez, Boselli, González, Anthony, Ponte, Derritis, Cabrera, Díaz, Chagas, García, Sosa, Sánchez, González, De los Santos, Abaldo, Duarte, Rodríguez, Siri, Rodríguez y Broly. Son los convocados en este caso para la selección uruguaya. Muchos Rodríguez en este caso, muchos Rodríguez tiene Uruguay. La verdad que es una coincidencia, pero claramente que los tiene. Y hay que hablar de uno de los puntos fuertes de esta selección uruguaya. Creo yo por lo menos de los más, o por ahí de los que más se espera, porque claramente se lo sigue con mayor detenimiento. También por el lugar en el que está, ¿no? El lugar en el que juega. Ya ha debutado en este club. Hablamos de Álvaro Rodríguez, el delantero de Uruguay. Sí, juega en el Real Madrid. Ha debutado hace muy poco tiempo para la primera plantilla, para el fútbol mayor, para el Real Madrid de verdad, no el Castilla, que es su conveniencia en cuanto a la segunda división. Simplemente en el Real Madrid ha debutado hace poco, tiene un gran rendimiento, es un jugador a apuntar mucho y muy fuerte porque tiene mucho para dar en este sudamericano. Esperemos que sea uno de los animadores que le dé a Uruguay muchos goles, que le dé a Uruguay y que le aporte calidad a la banda oriental y que claramente hay que estar de cerca mirándolo, hay que observarlo, hay que estar tratando de ponerle el ojo porque claramente es uno de los jugadores a tener en cuenta y veremos qué pasa luego del sudamericano, ¿no? Porque ha sido cedido, el Real Madrid lo ha dejado raro en los equipos europeos, pero bueno, Uruguay lo tiene que aprovechar y lo tiene que aprovechar mucho porque tiene con qué y tiene para dárselo Álvaro Rodríguez. Por otro lado, también yo me quedo con Nicolás Siri. Si bien ha quedado un poco más relegado de lo que fue su primer partido con Danubio y su debut con esos grandes goles y demostrando un buen nivel, quizás
ha estado más amesetado, más regular en este momento, pero sin embargo también le tengo mucha fe. Son jugadores que ya han tenido roce de primera división, como lo venimos hablando en la mayoría de las selecciones a las cuales venimos analizando para el sudamericano, y que claramente puede aportarle mucho a esta selección de Uruguay. También González en defensa. A ver, hay muchos jugadores que tienen ese roce, que tienen una gran calidad para poder aportarle a Uruguay. No decimos que el resto no, obviamente que van a estar y que van a acompañar y que van a dar todo por la selección, pero son los puntos a tener en cuenta con mayor detenimiento, que uno quizás ve más resaltados y que claramente tenemos que confiar en ellos de que nos pueden animar este sudamericano sub-20 en diversos cruces, y obviamente que Uruguay tiene esa presión que ya explicaremos por qué. A ver, ¿por qué decimos que Uruguay tiene esa obligación? Primero, que Uruguay es uno de los mejores equipos sudamericanos, sin duda alguna, y del continente también. ¿Por qué no hablar del mundo? Claro está, eso no hay discusión. Pero en el sudamericano viene haciendo muy buenos papeles y claramente que tiene esa obligación, o por lo menos en este caso esta generación junto a su técnico, junto a su cuerpo técnico, tienen la obligación de seguir estando a la altura de lo que Uruguay viene ofreciendo en todos los torneos sudamericanos. Siempre compitiendo, siempre llegando hasta instancias finales, muchas veces ganando también. Está ahí cerquita, es de lo más parecido a lo que es Brasil en cuanto a títulos sudamericanos, entonces tiene de alguna manera esa obligación tácita, sí, por dentro, de decir tenemos que estar a la altura de lo que han estado varias generaciones anteriores y que les ha ido muy bien también en selección mayor y en el resto de sus clubes y que han podido desenvolverse. La más cercana, hablamos de Amaral, hablamos de Bentancur, hablamos en algún momento también de Fede Valverde. Son todos futbolistas, Darwin Núñez, todos futbolistas que ahora están triunfando, que están tratando de generar su camino y que han estado en esta situación y que lo han hecho muy pero muy bien. Así que veremos qué pasa, veremos qué sucede con esta selección de Uruguay. Le tengo fe, veremos si pasa la primera fase de grupos en ese grupo y luego en el hexagonal final cómo le termina yendo. Tendría que estar obviamente en el Mundial si es que realmente cumple con las expectativas. Todo puede pasar igualmente, esto es fútbol, pero la selección de Uruguay promete. Veremos qué pasa en el Sudamericano Sub-20 y cómo le va a la Celeste. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, no sé si podría decirse predicción, pero sobre todo análisis de la selección uruguaya, de lo que puede llegar a pasar con ella en el sudamericano. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan, por favor, se los pido. Dejen ese enorme like, dedito para arriba. Comenten qué les parece Uruguay en este caso. Si creen que va a poder clasificar al hexagonal final. Cómo creen que le va a ir en esta primera fase de grupos. Si creen que pueda llegar al mundial. Todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.